Eh, en el día de hoy quiero casi de manera exclusiva tratar un tema contigo que tiene una gran importancia. Y tiene una gran importancia porque estamos en el mundo de la política y la batalla diplomática, que de una u otra manera pues son las armas más importantes en el universo, y sobre todo después de haber pasado por grandes confrontaciones de guerra, etcétera. La situación que vive hoy la República Dominicana, que debía ser una situación moderada de regocijo por tener aquí una cumbre, un encuentro de los gobernantes y jefes de Estado de Iberoamérica. Iberoamérica. Iberoamérica para los amigos televidentes, ¿verdad? Que tal vez no manejan la nomenclatura de por qué de Iberoamérica. Bueno, porque la península ibérica, España, que fue la nación que colonizó la gran parte, la mayoría de estas tierras de América, entonces encabeza este conglomerado de países. Entonces dice iberoamericano, o sea, partiendo de Iberia, la península ibérica, que es España, y América. Entonces por eso deviene iberoamericano. Así es, indudablemente agregamos que ustedes verán y dicen, bueno, pueden decir, bueno, pero Andorra no es, sí, Andorra está incluida en la cumbre iberoamericana por haber considerado de que parte, tal como explicaba Alberto, y se incluyen los países de habla portuguesa, es decir, Portugal y Brasil. Brasil obviamente es podemos decir latinoamericanos incluso, o hispanos, mejor dicho, hispanoamericanos. Pero en este caso, pues, la cumbre iberoamericana fue diseñada y se incluyó los países Portugal, Brasil y Andorra. Eso es consecuencia de experiencia vivida entre los gobernantes a partir del año 91. Entre el 91 y 92 ese espíritu nace en Guadalajara y luego se ratifica en Madrid. Ahí queda constituido entre el 91 y 92 lo que es la llamada cumbre o encuentro de jefes de estados y gobernantes de Iberoamérica. Los objetivos de ese encuentro, como todos, son encuentros de carácter político y sociales donde se dilucidan temas importantes de los países con el fin de buscar la solidaridad, el encuentro, la paz y todas esas cosas bonitas que se plantean, pero que en realidad hace falta que instituciones que tuvieron esa misma misión, si se quiere, de intermediar, como es el caso de la OEA, que se convirtió en una especie, no quiero decir lo que pienso, a veces uno no puede decir todo lo que piensa de la OEA. Por lo menos en la forma que lo piensa. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, la OEA y en gran parte la ONU, que han sido cómplices de una serie de barbaridades en el marco de su existencia desde los años 40 hasta la fecha. Pues bien, dejamos claro, definido, qué es esa cumbre que hoy la República Dominicana es sede de este evento, donde sin duda alguna pues tendremos por acá varios jefes de Estado y gobernantes de Iberoamérica. Ahora, ¿qué solemnidad, qué diplomacia, qué sentido común tienen los pueblos al reunirse? ¿Cuáles son los protocolos que se deben mantener, sobre todo para buscar cierta armonía? En este encuentro iberoamericano se plantean básicamente 4 puntos a discutir, a tocar. Son, en primer lugar, está el tema medioambiental, está el tema comercial y está
el tema de del manejo, administración de lo que es la información digital. Y también el tema migratorio. Y el tema migratorio, obviamente. Son los 4 puntos básicos que encierran varios temas, cada uno de ellos. Ahí obviamente se va a hablar de Haití. Ahí obviamente se va a hablar del tema de las violaciones, bloqueos de países contra países, es decir, la soberanía de los países que de una manera u otra son atacados por otros países. En ese punto ahí, 2 aspectos. Se va a hablar de Haití, pero República Dominicana no tiene un plan, como en ningún otro evento internacional, de modo que se va a hablar por hablar. Sí. No tiene un plan. En el caso del embargo de Estados Unidos contra Cuba, hay que ver cuál va a ser la posición del presidente Abinader, porque sabemos que el presidente Abinader es un ultraderechista alineado totalmente con los Estados Unidos. Entonces, va a permitir una declaración de Santo Domingo a Abinader donde se condena el embargo a Cuba. Le pregunto yo a Marco Santana, ¿usted cree que eso pueda producirse? Mira, pienso que puede producirse en un proceso, pero no un proceso de una iniciativa. Recuerdo, y algo vergonzoso, pero uno lo recuerda con chiste, en una ocasión el presidente Fox de México invitó al comandante Fidel Castro a una cumbre y luego de haberlo invitado, confirmó la asistencia de los Estados Unidos, que iría a la misma cumbre el presidente de los Estados Unidos en ese entonces. Entonces, Fox llamó a Fidel y le dice, mira Fidel, te estoy llamando por una cosa muy importante, muy personal, pero quiero decirte que tú eres mi invitado. Tú vas a venir, yo mismo te voy a cocinar, yo mismo te voy a atender, etcétera, etcétera. Pero tú comes y te vas, porque el presidente de los Estados Unidos viene, entonces yo quiero que tú comas y te vas, creyendo que Fidel Castro era diríamos... Un mequetrefe. Un mequetrefe. Un pusilánime. Exactamente, y Fidel, pues obviamente, es una de las lecciones diplomáticas de mayor impacto para mí, aquella conversación de Fidel con el presidente Vicente Fox. Lo traigo a colación porque... ¿Pero qué le dijo Fidel? Fidel le dijo sencillamente, mira, la comida que tú me tienes reservada, pues sencillamente prepáratela, cómetela tú y dársela a tu invitado predilecto. Pero no es verdad que conmigo tú vas a hacer lo que tú quieres en ese sentido. Y todo le dijo todas esas cosas. Fidel le dijo otra cosa más descompuesta que yo no quiero. Que por televisión no se deben decir, aunque ahora la gente dice lo que le da la gana. Entonces, por estos medios, pero hay que respetar la audiencia. Exactamente, y hay que respetar, independientemente de las ideas que tú puedas tener en este mundo de la diplomacia, hay que respetar la cortesía, el protocolo, el respeto a la gente personal, a los países. Porque Fox podía ser un entreguista a los Estados Unidos, pero era el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Exactamente, entonces, frente a todo eso, Fidel Castro lo puso en su lugar, le definió lo que era la política internacional y la voluntad de los países y su gobernante. Pues resulta que en esta bonita encuentro, para mí yo siempre soy partidario de los encuentros donde se respete la dignidad, donde se respete la voluntad de los pueblos, pues hay un tema sumamente vergonzante. El tema vergonzante es, Alberto, que el presidente Luis Abinader, que es el anfitrión de todas estas personalidades, que lo invita para tenerlo aquí, donde sin duda se discutirán los temas que hemos enunciado. Entonces, por otro lado, la Cámara, y esto óiganlo bien, la Cámara de Diputados tiene el tupé de recibir a un bandolero, a un individuo que se ha dedicado a formar instituciones, ONG,
para recaudar dinero en lucha contra el comunismo, contra Cuba, por la mantención del bloqueo en Cuba. Se trata de un cubano, Orlando Gutiérrez, que es, como te digo, un señor que se ha dedicado todo el tiempo a crear una y otra organizaciones recaudadoras de dinero, por las que ha recibido grandes sumas de dinero que lo han otorgado los Estados Unidos e instituciones norteamericanas. Entonces ese señor viene a perturbar una cumbre que está organizada por el Estado Dominicano. Entonces él viene acompañado de una comitiva y recibido y guiado aquí por legisladores como es el caso de Elías Huesín Chávez y Pelegrín Castillo. Es decir, la ultraderecha. Exacto. Es decir, Pelegrín Castillo no es legislador, es no un es legislador, pero es un agregado a la comisión, que me da mucha pena porque yo estimo mucho a Pelegrín desde el punto de vista personal, desde el punto de vista... Es un hombre ecuánime. No compartimos sus ideas radicales de ultraderecha, pero es un hombre ecuánime y brillante, persona, intelectualmente bien formado. Pero Pelegrín, por Dios, este no es tu escenario. Tú tienes un escenario con mucha perspectiva en la República Dominicana. ¿Cómo tú te vas a poner a individuos que tienen conducta cuestionable, como es el caso del señor Orlando Gutiérrez y los que lo acompañan, a tú ir a la Cámara de Diputados, donde tiene influencia, y el presidente de la Cámara, el señor Alfredo Pacheco, los recibe con bombos y platillos a unos individuos que lo que vienen es a hacer una presencia intrusa en un evento como esta naturaleza? ¿Cuándo fue eso? Eso antes de ayer. Es decir, o sea, en el marco entonces de la cumbre iberoamericana. Exactamente. Y no hay una delegación oficial del Estado cubano participando. Precisamente por eso, porque la delegación oficial, que en principio, si no ha llegado, debe llegar el presidente de Cuba o alguna delegación, porque son parte oficial de la cumbre iberoamericana. ¿Cómo usted va a permitir que cualquier organización venga incluso a darle? Porque lo grave no es que vengan, porque bueno, si vienen, no, es a recibirlo en el Congreso, con bombos y platillos. En un estamento del Estado Dominicano, que es el anfitrión de este evento internacional, donde está invitado formalmente y participando el Estado cubano. Y eso es grave por esencia, que yo no lo... Los usos diplomáticos ahí quedan totalmente abolidos, vulnerados. Y me da mucha lástima que al presidente Luis Abinader, en algunos casos, le ponen un gato por liebre, y cuando se viene a dar cuenta termina admitiendo una cosa o la otra. Bueno, no. Pero como él es un ultraderechista, usted puede no dudar que él sea parte, que esté apoyando esa visita. Pero yo me atrevo a creer que realmente nadie le percató, lo hizo saber de que eso no solamente es contraproducente, porque le voy a decir, él lo puede recibir en Palacio a esos señores, ok, pero no en el marco de una invitación de todos los países. El asunto es la coyuntura. Es el momento. Exactamente. Entonces, pero además, la Cámara de Diputados, Alberto, tiene toda la libertad de recibir a quien quiera, pero lo que tú dices, en el marco de un evento de esta naturaleza, donde los puntos que se tratan entre ellos es la paz entre los pueblos, es la solidaridad, el respeto recíproco. El respeto recíproco. Óyeme, eso de verdad que queda totalmente es criticable. Entonces, ese grupo, el interés fundamental es deslucir la cumbre, una cumbre que viene celebrándose desde los años 90, 91, 92, y que por alguna razón, pues en ausencia de organismos más autorizados que se fueron a Molina, como se dice, que fue la OEA
y en cierta medida la ONU, porque la ONU es responsable de muchos actos de injusticia en el mundo, por lo menos por omisión, incluso ha apoyado en diversas ocasiones y no ha ejercido. Y fíjense... Pero sé justo lo primero, don Marcos, la ONU tiene ya un número importante de resoluciones, su Asamblea General, mayoritariamente votando en contra del bloqueo de los Estados Unidos Eso a te Cuba. iba a decir. Y hay que reconocerle a la ONU que no ha sido genuflexa en ese sentido, como usted de algún modo quiso asociarlo a la conducta de la OEA. Es muy distinto. No son distintos. La Asamblea General de la ONU se ha pronunciado reiteradamente en contra del embargo de Estados Unidos a Cuba. Por eso dije en parte, porque hay detalles que yo puedo criticar a la ONU, donde se han tomado resoluciones totalmente discriminatorias o injustas, etcétera. Pero hay otra cosa también. La ONU tiene la capacidad y la autoridad para ejercer más allá de esas resoluciones que usted plantea, que se han dado abrumadoramente de todos los países participantes en la ONU, que son casi 200 países, pues 2 o 3 en algunas ocasiones han hecho uso del veto contra el levantamiento del bloqueo a Cuba. Y la ONU realmente debe producir, además de esas resoluciones, debe producir contundencia, declaraciones oficiales de la ONU señalando realmente lo que ellos entiendan, porque el poder del veto lo tienen y es legal, se ha establecido así, pero hay un problema de justicia moral que también lo debemos asumir en un momento determinado. Bueno, mire, en esa parte, como estudioso del derecho internacional público, no voy a corroborar con usted, porque la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es la expresión real de la ONU, porque en él se manifiestan la mayoría o todos los países que son miembros de Naciones Unidas, ha votado mayoritariamente. A veces hay votaciones que solo 2 o 3 países, Israel, Estados Unidos, en alguna ocasión hasta la Marshall, pero entonces abrumadoramente en más de un 95% los países en la Asamblea General han expresado su disconformidad con el bloqueo. Ahora bien, donde se produce un veto es en el Consejo de Seguridad de la ONU. Un veto que pudiera haber ahí en el Consejo de Seguridad una declaración vinculante que obligase a los Estados Unidos a levantar el bloqueo. Pero entonces, en la formación de la ONU se estableció que hay 5 países que pueden vetar resoluciones del Consejo de Seguridad. Entonces, eso es la legalidad internacional. Los Estados Unidos tienen el derecho de vetarlo, como también lo tiene Rusia, como también lo tiene China, y lo han ejercido en muchas ocasiones en contra de posiciones que tienen los Estados Unidos. De modo que soy un defensor del multilateralismo y entiendo que la ONU ha hecho lo que ha estado dentro de sus posibilidades de hacer para que este bloqueo a Cuba cese, por lo menos con la invocación de la mayoría de los países del mundo. No, en eso usted tiene razón, claro. Ahora, lo que yo quiero destacar es que han habido, o ha habido, mejor dicho, una cantidad de hechos en el curso de la existencia de la ONU, porque de la OEA ni hablo, sino de la ONU, que han tenido resoluciones o han tenido decisiones o posiciones, como usted la quiera ver, que no se ajustan a realidades. Y recuerdo, y le voy a recordar algunos embajadores. La ONU no apoyó la guerra de Irak y por eso Estados Unidos la hizo solo con un grupo de países, incluyendo la República Dominicana, que el señor Hipólito Mejía, siendo presidente, mandó un contingente, pero la ONU no refrendó la guerra de Irak. Pero refrendarla es una cosa y actuar como debe actuar es otra. Bueno, en la República Dominicana hubo un conflicto y la ONU no actuó, a mi forma de observar, como debió
manejar la situación, y bajo la supervisión de la ONU se produjeron una serie de crímenes en el país que fueron repudiables. De todas maneras, no creo que la ONU tiene algunos puntos salvados, pero no es impecable, o no es realmente correcta en el orden de manejar los conflictos que debe manejar un organismo como el que estamos Bueno, pero sigamos adelante. Pero exactamente. Adelante. El tema es, vuelvo atrás, Alberto, que cuando vienes a ver los fondos que se le dan a estos cubanos, para identificar bien claro, que se dedican a formar organizaciones terroristas contra Cuba, así bien claro, organizaciones terroristas contra Cuba. Y eso lo dice Marco Santana. Para nosotros son, nos quedamos solo organizaciones que están en contra del gobierno y el régimen cubano. Claro, yo asumo la responsabilidad y les recuerdo lo siguiente: en Barbados tumbaron un avión lleno de cubanos. Bueno. Entonces, pero además de eso, la población porcina en Cuba fue diezmada por organizaciones llamadas que tienen su nombre, Alfa y otro tipo de cosas, ONG creada en los Estados Unidos y subvencionada con fondos de organizaciones de los Estados Unidos. Pero además de eso, a Fidel Castro le perpetraron una cantidad de atentados personales. ¿O acaso usted se le olvida que han habido una serie de atentados contra Cuba en el transcurso de estos 60 y pico de años? Entonces, cuando decimos que son que hay organizaciones terroristas que profesan la profesión del anticomunismo a nombre de la democracia de ellos, no estamos hablando de pasado. Ahora, hay organizaciones antigubernamentales cubanas que no son terroristas. Exacto. O sea, claro. Bien. O sea que bien. No estamos... para no generalizar. Exactamente. Pero de todos modos, el punto en el que podemos converger, el punto en el que podemos converger y que podemos estar de acuerdo es que la presencia de una organización que trabaja en contra del gobierno de Cuba y por consiguiente del Estado cubano, que es miembro de Naciones Unidas y que es un invitado en esta cumbre y participante en la cumbre iberoamericana, es una visita inoportuna y que lesiona lo que es el prestigio de la República Dominicana como país anfitrión de la 28ª Cumbre Iberoamericana. En eso vamos a estar de acuerdo con usted, y se anotó un punto negativo el señor Alfredo Pacheco, permitiendo que el recinto del Congreso Nacional sea escenario donde se manifiesten este señor Orlando Gutiérrez, usted sí. Se llama, y esta organización que tiene todo el derecho de luchar contra el gobierno cubano y de luchar contra el comunismo y de luchar con todo lo que quiera. Pero en esta ocasión, lo que hay en República Dominicana es una cumbre de jefes de Estado y de gobierno, y hay una delegación del Estado cubano. De modo que en eso me parece que podemos sintetizar el punto para que no dejemos pasar la oportunidad de hablar de 3 fechas importantes de la historia, como este segmento se llama Alternativas de la Historia: la batalla del 19 de marzo en Azua, la batalla del 30 de marzo en el norte, en el Cibao, y la batalla que dio inicio a la nueva invasión de España el 18 de marzo de 1863. Pero si usted quería decir algo finalmente para redondear el tema, puede hacerlo. No, indudablemente quiero decir que en mi caso particular y el sentido que me asiste para no ser injusto, no me opongo
a que ninguna organización que tenga contradicción o acción con un país determinado, y especialmente los cubanos que de una forma han abrazado la filosofía política dentro del marco democrático, como se hacen llamar, tengan toda la cobertura necesaria en momentos importantes. Pero usted bien señala, esta cumbre está exclusivamente diseñada para jefes de estados y gobernantes iberoamericanos. Y ellos no son gobernantes ni son jefes de estado. Entonces, la incursión de ellos en este momento es inoportuna, es antidemocrática, porque la democracia debe estar en los 20 y tantos países que se manifiestan en ese sentido, y no en ellos, que su lucha es exclusiva, con razón o no, cualquiera lo puede entender, pero su lucha es exclusiva contra Cuba. Entonces la lucha de Iberoamérica, la cumbre de Iberoamérica, es una cumbre general que abarca los países iberoamericanos. Antes de entrar al tema de la historia, en los minutos que nos quedan, pero quisiera hacer una pregunta. El presidente Luis Abinader reiteró ayer el pedido de que la República Dominicana se le permita a los ciudadanos viajar sin visa a Europa, sin el visado Schengen, y el presidente de Portugal se manifestó favorable a eso en su visita al Palacio Nacional. ¿Cree usted que si abren esa puerta a los dominicanos para Europa, aquí va a quedar la mitad de los dominicanos, como está esto aquí? Usted me quiere poner a mí en... No, pero una respuesta sencilla y si quiere, si no pasamos a la historia. Bueno, yo lo remito a usted a las estadísticas de riesgo de los viajes en Yola y por otra vía, y eso creo que le deja claro un espejo de lo que puede ocurrir frente a una situación como esa. Pero al mismo tiempo hay un tema recíproco en el caso diplomático. Es decir, si nosotros tenemos abiertas nuestras fronteras para muchos visitantes sin problema, creo que también esas fronteras deben estar abiertas para los dominicanos. No necesariamente, porque eso no funciona así. Eso funciona en función de la conveniencia y de la realidad de cada país. Porque nosotros dejamos abierta la frontera para los estadounidenses, para los canadienses, para los europeos, porque esas personas vienen de países desarrollados, lo que vienen es a traer, vienen a aportar. Pero hay países que no pueden entrar directo aquí, que tienen que tener una visa dominicana. Entonces, como por ejemplo el mismo caso de Haití, entre comillas, porque sabemos que pasan como quieren. Pero de aquí para allá es otra cosa, porque el dominicano va a los Estados Unidos y va a Europa a trabajar, a buscársela, a buscar una mejor forma de vida. Y si se dice que para Europa es sin visa, mire, le aseguro que medio país se va. Le voy a dar un detallito curioso, pero se lo voy a dar porque no mucha gente lo domina por alguna razón. Mire, los ciudadanos dominicanos que nacieron entre el 16 y el 24 tuvieron, pero no lo aprovecharon, ya tienen una edad bastante avanzada ese segmento, pero tuvieron una facilidad para viajar a los Estados Unidos porque nacieron en la época de la ocupación norteamericana y dentro de la ley americana, o mejor dicho, de la tolerancia, si se quiere, eran considerados súbditos norteamericanos, los nacidos bajo la ocupación norteamericana. Sin embargo, España nos colonizó, tuvo todo el tiempo y está en la República Dominicana con grandes poderes, y nosotros, uno del visado más difícil que hay hoy para un dominicano es justamente España. No comparto esa apreciación. Claro no, yo no me voy a meter en ese lío. Usted es medio español, No, para nada. Soy un negro dominicano, pero no me voy a meter en ese lío. De todos modos, don Marcos, marzo es un mes importante en la República Dominicana porque es un mes en el que se consolida la independencia nacional de 1844. La batalla del 19 de marzo
en Asua y la batalla del 30 de marzo en Santiago. Háblenos de esos dos acontecimientos. Bueno, indudablemente que sin esos dos acontecimientos, la República fuera otra cosa. Indudablemente que esos dos acontecimientos marcaron, tal como usted señala, reafirmó el criterio independentista, o si se quiere separatista, porque separatista más que todo, porque Pedro Santana, que fue el héroe militar, se puede decir, de la independencia, no estaba muy claro en el tema de la independencia, pero sí de la separación de Haití. Sí, había, obviamente, y ni siquiera, no solo Pedro Santana, los trinitarios eran separatistas, no eran independientes. En principio. En principio eran separatistas. Entonces, indudablemente que Pedro Santana, que hay que decir algo, y eso es una gran contradicción, ojalá haya un gran debate serio sobre eso. Pedro Santana fue el fundador de la República, fue el fundador del Estado, mejor dicho, del Estado dominicano, porque fue un Estado, se distingue en su condición de Estado cuando tiene una Constitución. Y justamente la Constitución del 6 de noviembre es lo que da paso al Estado dominicano y que inicia el periodo de los primeros gobernantes bajo la Constitución dominicana. El 19 de marzo es la primera gran batalla por la independencia y la encabeza precisamente la espada principal. Así es Pedro Santana, con un ejército de casi 2.500 personas. Probablemente el único que podía reunir un ejército de esa cantidad de personas en ese momento era él. Era Pedro Santana. Y de ahí es que hay un detalle importante. Cuando los trinitarios, encabezados por Serra y Ramón Santana hermano, que no eran trinitarios, y para que la gente sepa, esto es importante, ni Pedro Santana, ni Ramón su hermano, pero ni Mella ni Sánchez eran trinitarios. Pedro Santana era mellizo con Ramón Santana. Correcto. Eran un dato curioso. Sí, ellos fueron febreristas, que es un movimiento que se destaca en cierto modo, pero no eran trinitarios. Cuando Ramón Santana es el primero que se le trata de reclutar los trinitarios para el movimiento separatista, y él declina prácticamente diciendo no, el hombre para eso es Pedro Santana, y describió las condiciones de Pedro Santana, su condición conocedor del arte de la guerra, manejaba los asuntos militares, tenía dinero y tenía organización. Y personal a su servicio que podía emplear como soldados. Como soldados, que así fue el embrión de los soldados. Y hay un detalle, lamentablemente, que lo tenemos que destacar, que no es en detrimento de nada, es el curso de la historia. Alberto, el Trabucazo se produce el 27 de febrero en la Puerta de la Misericordia, es decir, en la zona colonial, en la Puerta de la Misericordia, en la Palo Hincado, esquina Portes. No como mucha gente piensa que fue la Puerta del Conde. Ahí se produce el Trabucazo. En la Palo Hincado, esquina Conde. Esquina Arzobispo Portes. Arzobispo Portes. Sí. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? Donde está hoy la Puerta de la Misericordia. Exactamente ahí es que se produce el conocido grito del Trabucazo. Ahora, eso ocurre el 27 de febrero, pero aquí han borrado o lo han quitado o ignoran que el 26 de febrero, 26, 27, es decir, un día antes, Pedro Santana, junto con su hermano Ramón y su ejército incipiente, asaltó la fortaleza del Ceibo, izó la bandera dominicana y proclamó el grito de la separación. Sí. Un día antes. Un día antes, sí. Usted que es medio santanista, porque además es pariente remoto de Pedro Santana, también hay que recordarle que Pedro Santana, que encabezó esa gran batalla del 19 de marzo, importante para la independencia, también, coincidencialmente, como una ironía de la historia,
un 18 de marzo, pero de 1863, varios años después, entonces es quien apoya la anexión a España de nuevo. Y a propósito de esa anexión que apoya a Pedro Santana siendo presidente de este país, entonces lo que genera la guerra de restauración, que es la verdadera independencia. Que es lo que produce la verdadera independencia nacional. Sí, así es. El apunte que usted hace correctamente. Sin embargo, la secuencia histórica hay que verla en sus circunstancias. Y podríamos decir muchas cosas sobre eso. Ahora, Pedro Santana fue a él, hay que cargarle ese proceso oscuro de la historia. Exacto, pero tiene las dos. Tiene la buena y tiene la mala. Entonces, tiene luces y sombras. Exacto, entonces por eso ahí está en el Panteón Nacional y probablemente ahí se quedará. Hay quienes lo quieren sacar. No. Sí, habría razones, pero yo creo que ahí se queda. Además, quiero decirle a usted que hay 3 padres de la patria inusualmente en un curso de la historia mundial. Pero ya eso lo hemos hablado en otras ocasiones. A usted no le gusta hablar de eso. Mientras tanto, esos son los 3 que están. Gracias, don Marcos. No, gracias a usted por permitirnos siempre este tipo de comentarios que de una u otra manera podemos estar equivocados, pero siempre son ilustrativos. Bueno, usted, amigos televidentes, continúen con el próximo programa. Feliz fin de semana.